Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Hoy vamos a hablar de Bolivia, un país que entra en la recta final de una elección presidencial clave. Con Evo Morales fuera de carrera, el presidente Arce bajándose de su candidatura y una crisis económica en marcha, las últimas encuestas dan como posible ganador al liberal Samuel Doria Medina, lo que podría significar la primera victoria de otro partido político, que no es el MAS, desde el año 2006. ¿En qué contexto llega Bolivia a estas elecciones? ¿Puede realmente la izquierda perder el poder? ¿Estamos ante el fin del dominio del MAS? Y sobre todo, ¿estamos ante el ocaso de una figura como Evo Morales? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, falta un mes para las elecciones en Bolivia. ¿Qué está pasando y en qué contexto van a ir a votar los bolivianos? Bolivia llega a esta elección presidencial en medio de una profunda crisis económica y política. Las reservas internacionales están en el nivel más bajo en 17 años, con una inflación mensual de casi 5%, escasez de dólares y de combustibles, y profundamente endeudado. En lo político, como ya contamos en otros capítulos, Evo Morales fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional en mayo, por haber superado la cantidad máxima de mandatos presidenciales, y además enfrenta una causa judicial que lo tiene prófugo en Cochabamba. Su partido, el Movimiento al Socialismo MAS, está profundamente fracturado. Luis Arce se bajó de su candidatura presidencial en junio, aduciendo que no hay condiciones democráticas dentro del partido, y en cambio propuso como candidato a Andrónico Rodríguez, el actual presidente del Senado. Pero las encuestas dan como ganador posible a Samuel Doria Medina, un candidato liberal. Sí, pero acá tenemos que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, falta un mes para las elecciones y en un contexto tan complejo como el de Bolivia puede pasar literalmente cualquier cosa. Además, hay un alto porcentaje de indecisos que pueden llegar a definir la elección, sobre todo porque detrás de ese voto no definido hay muchos seguidores de Evo Morales que al no poder votarlo a él todavía, no saben a quién votar. Con esto aclarado, Fede, como vos decís, las encuestas dan como ganador a Samuel Doria Medina, un empresario liberal y opositor tanto a Evo Morales como al presidente Arce. Él representa una opción liberal moderada con un enfoque de economía de mercado, a favor de las privatizaciones y la atracción de inversiones extranjeras. En segundo lugar, en las encuestas aparece el expresidente conservador Tuto Quiroga, que gobernó el país entre 2001 y 2002 y es un opositor muy crítico al MAS, quien busca posicionarse como el político con experiencia para momentos difíciles. Recién en tercer lugar y con un 11% de intención de voto está Andrónico Rodríguez, el candidato del presidente Arce. Entonces, por primera vez en 20 años, ningún candidato del MAS encabeza las encuestas. Exacto. Recordemos que el MAS es el partido predominante de la política boliviana de las últimas 2 décadas y en la última elección sacó el 55% de los votos. Ahora, en las encuestas, su candidato no llega ni al 15% de intención. Pero además, en Bolivia ahora se da algo muy particular, que es que si sumamos a los candidatos de las 3 corrientes de izquierda, de acuerdo con lo que dicen las encuestas, entre los 3 tampoco llegan al 20% de los votos. Y esto también es un dato. Recordemos que todavía, como dijimos, hay un 20% de indecisos que eventualmente podrían apoyarlo, sobre todo si son votantes de Evo, pero este poco apoyo de los candidatos de izquierda también nos llama la atención y nos hace pensar si podría llegar a haber un cambio de época en la opinión pública boliviana. Fede, ¿hacemos una pausa? Sí, y venimos con el cierre. Con todo esto que estábamos hablando, ¿podemos decir entonces que este es el fin del MAS o incluso el fin de Evo Morales? No necesariamente. Si bien no hay un gran protagonismo del MAS en esta elección, siguen manteniendo un gran caudal político en Bolivia.
Y ni hablemos del poder que sigue teniendo Morales. De hecho, los conflictos en el MAS y el complejo contexto que vive Bolivia es en parte consecuencia de la interna entre Evo y el presidente Arce. En estos últimos meses, Evo Morales generó protestas, bloqueos, cortes de rutas y sigue siendo una figura que puede desestabilizar o pacificar un país entero. Además, el MAS aún conserva poder territorial, presencia sindical y control en algunas regiones. Y como dijimos antes, que haya tanto porcentaje de indecisos es justamente por la vacante que el MAS y sus principales líderes dejan. Y por último, el contexto lo ayuda. Porque si bien el MAS ya no tiene el mismo apoyo de la ciudadanía que hace algunos años, la oposición tampoco está consolidada. De hecho, muchos votantes opositores se quejan de que Doria Medina y Quiroga no vayan en una alianza, ya que tienen visiones económicas similares y los dos son de la oposición, en tanto que juntos podrían sumar más del 35% de los votos. Entonces, esta fragmentación de la oposición podría darle una segunda vida al MAS en una eventual segunda vuelta. Y hablando de esto, y para seguir de cerca este tema, ¿cuándo son las elecciones y qué se necesita para ganar? Las elecciones están previstas para el 17 de agosto y para ser electo presidente de Bolivia se necesita el 50% más uno de los votos o el 40% pero con una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo. Si esto no pasa, y es probable que no pase, los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta el próximo 20 de octubre. Así que, Fede, como vos decís, vamos a seguir este tema de cerca. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Como siempre les decimos, si nos están escuchando en Spotify y les gusta este podcast, les pedimos que lo compartan con las personas que les pueda llegar a interesar. Y además recuerden que también nos pueden seguir tanto en Instagram como en TikTok en @elcafecitolatinoamericano. Y en YouTube, si llegaron hasta acá, suscríbanse, que nos ayudan a seguir creciendo. Nos dejan un like, un comentario y hasta la próxima.